Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que terminen con nosotros una semana más en este espacio informativo de TV UNAM, donde día con día compartimos con ustedes pues parte del conocimiento, las actividades y las reflexiones que genera nuestra casa de estudios desde muy distintos ámbitos y disciplinas. Hoy platicaremos de contaminación e innovación a propósito del Día Mundial del Agua. Además, les tenemos una recomendación para que visiten las salas de cine del Centro Cultural Universitario. La prevención del VIH es el tema que nos comparte esta tarde UNAM Global TV. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Comenzamos. La seguridad hídrica, la escasez o la crisis del agua, su distribución o la contaminación son ejes que podríamos abordar en el marco del Día Mundial del Agua que se conmemora este 22 de marzo, razón que nos lleva esta tarde a platicar sobre innovación, ciencia y acción con motivo del proyecto Enjambre, que propone una alternativa inteligente para la recolección de residuos flotantes en cuerpos de agua. Y para darnos todos los detalles sobre esta iniciativa, saludamos al doctor Alejandro Ramírez Reivich, quien es académico de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues qué gusto que esté aquí para hablar en torno a este tema, una preocupación constante, decimos, del futuro, pero sabemos que es una preocupación también de nuestro presente. ¿Cuál es el contexto en el que conmemoramos este Día Mundial del Agua en nuestro país, doctor? Bueno, pues uno de los retos que tenemos es el cuidar el agua, dejar que el agua que corra, y nosotros como universidad estamos aportando una parte importante para que ayudemos a que el agua pueda evitar contaminarse. Tenemos varias líneas, como lo mencionaba ahora en la introducción, y lo que hemos escuchado también muchas veces es que hay agua suficiente, lo que necesitamos es cuidarla. Así es. Pues hay un ciclo, que es el ciclo de agua, de que, por ejemplo, llueve, el agua circula a través de las barrancas, a través de los canales, a través de los ríos, y dentro de la ciudad también tenemos que dejar correr el agua. El no dejar correr el agua también genera muchos problemas, y uno de los problemas que se generan, ya sea en las zonas urbanas o en las zonas conurbadas o alrededor de la ciudad, es que hay muchos cuerpos de agua. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 18 cuerpos de agua, en donde lamentablemente cuando llueve atrae la basura es arrastrada y se almacena en cuerpos de agua. Y el reto que se nos pidió a nosotros fue desarrollar tecnología para limpiar estos cuerpos de agua. Y esto tiene que ver todo con Enjambre. ¿Qué es exactamente? Enjambre es una tecnología creada en la UNAM a través de estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, también a través de diferentes entes que participan, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, en donde juntos desarrollamos una solución que se encarga de recolectar la basura que flota en los cuerpos de agua. También sirve para recolectar la flora nociva, y la cual se extrae al exterior y se puede triturar, compactar, separar en algunos casos, y se puede también guardar de forma pues, que evite contaminaciones. Hablemos antes de eso de la situación de nuestra Ciudad de México, que es donde, digamos, se presenta la problemática a la que nos estamos refiriendo, pero donde también se da la solución, porque pues era una ciudad de agua hace 500 o más años, y con el paso del tiempo pues se ha ido convirtiendo en la escasez. La principal característica, es la escasez. ¿Dónde están esos cuerpos de agua? ¿Qué son y cuál es su función, su utilidad? Sí, por ejemplo, viene de todas las montañas que rodean la Ciudad de México, llegan diferentes riachuelos que van uniéndose poco a poco hasta llegar al final de las barrancas. Llegan, por ejemplo, en Tacubaya, o aquí atrás de donde está Ciudad Universitaria también hay una represa, en Ansaldo, y estas represas lo que originalmente tenían eran, recuperaban el agua, eran pequeños almacenes como pequeñas presas que poco a poco se iban soltando para que fueran avanzando a través de todos los ríos.
por ejemplo, el río Churubusco originalmente era un río. Los Remedios. Los Remedios, a donde está viaducto Miguel Alemán, es otro río. Y todos estos ríos llegaban hacia, pues, llegaban en la ciudad, por ejemplo, el lago de Xochimilco, el lago de Texcoco, y toda esta agua era agua que se almacenaba, se utilizaba para cuestiones agrícolas, para las chinampas, pero en la actualidad, pues desafortunadamente se van contaminando con aceites, con botellas de plástico, y esta basura también lo que provoca es que se va evitando que esta agua pueda correr de forma natural. ¿Y cuál es la intención, el interés de limpiar estos cuerpos de agua? ¿Para qué puede ser utilizado para darle un segundo uso? Así es. Bueno, por ejemplo, en una presa, en una lluvia, en las primeras lluvias, por ejemplo, se pueden acumular del orden de 30 toneladas de basura. Estas 30 toneladas de basura, pues hay que extraerlas, y este sistema las puede extraer en un lapso muy corto de tiempo. En 4 horas puede limpiar esta presa. Entonces, eso evita que, por ejemplo, la basura acumula material orgánico, acumula bacterias, acumula elementos que son nocivos, y lo que se hace es que se recoge esta basura, y esta basura es triturada y luego es compactada para llevarlo a rellenos sanitarios. Desafortunadamente no se puede reciclar porque también esta basura tiene contacto con desechos orgánicos que son altamente contaminados, son muy contaminados, y simplemente puede provocar daños importantes a la salud. ¿Cómo ustedes, como Enjambre, seleccionan o ubican a qué cuerpo de agua van a acudir? Sí, este Enjambre tiene un sistema que se maneja a través de bases de datos, inteligencia artificial, y es un software que lo que nos indica es en qué momento tiene que ir esta cuadrilla para hacer la limpieza del cuerpo de agua. Puede identificar las zonas en donde hay mayor riesgo, en donde se tiene que limpiar. Por ejemplo, si hay una lluvia que va a caer a las 2, 3, 4 de la tarde, Enjambre puede llegar, puede hacer la limpieza en 4 horas y simplemente puede dejar limpio el lugar para que cuando lleguen las lluvias torrenciales, vamos a decirlas así, evitar las inundaciones. Que fue una constante, digamos, todo el año pasado. Entonces, ¿tuvieron trabajo en exceso, doctor? Así es. Bueno, este equipo ya es un equipo que ya va en 3, le llamamos iteraciones, son 3 procesos que vamos mejorando, vamos perfeccionando, y este equipo consta de un barco, que es un barquito de 2 metros por 3 metros, que es totalmente autónomo, y lo que hace es la función de barrer. Barre toda la basura, empuja la basura a un sistema de extracción, a través de unos cangilones se extrae la basura, luego se separa en unas mesas de separación y al final se tritura. ¿Esto sucede en el mismo lugar? Eso sucede en el mismo lugar. Es un camión que tiene un sistema que llega el camión al lugar, se desdobla todos los mecanismos, baja el barquito, se acomoda todo en el lugar, empieza a trabajar, empiezan a extraer la basura, y luego ya cuando se termina, a las 4 horas de que termina esta labor, se lava todo, se vuelve a montar, se vuelve como si fuera un transformer, como un juguete de transformer. Se abre y se cierra. Y se abre y se cierra y se vuelve a regresar al almacén donde se encuentra este sistema, o puede irse a otro lugar. Y los residuos se vuelven basura porque no es posible reciclar, como ya nos decía. Cuéntanos cómo está conformado el equipo de personas que mueve Enjambre, porque tiene que ver con una cualidad intermultidisciplinaria, doctor. Sí, nosotros somos parte de un centro de diseño que la forma como trabajamos es siempre desarrollamos proyectos reales, ya sean del sector público o privado, donde nos enfrentamos a resolver el reto. Desarrollamos alternativas, soluciones, trabajamos con estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, donde todos ellos junto con
pues empresas que son talleres o inclusive con otras universidades u otros centros o institutos dentro de la UNAM, participamos y trabajamos de forma conjunta para lograr y desarrollar el proyecto. Nos decía que se ha ido perfeccionando. ¿Cómo inició y en qué proceso se encuentra actualmente en esta? Pero además lo hacen mientras sigue funcionando. Así es un proceso. Hemos aprendido que no es a la primera como haces una solución de un proyecto. Hemos hecho proyectos que a la primera tienen que funcionar, pero en este caso es un proyecto que va evolucionando y se va transformando para ir resolviendo todos los retos que tenemos en el país, no nada más en la Ciudad de México. Por ejemplo, al principio era una represa pequeña. Ahorita estamos trabajando para trabajar con presas muy grandes, de más de 3, 4 kilómetros de lado, en donde también trabajamos con miles, ahora estamos manejando miles de toneladas, por ejemplo, de fauna nociva, en donde tenemos que generar soluciones. La palabra enjambre significa que es como un enjambre de abejas en donde van llegando todos los diferentes elementos. No es un solo equipo, sino es un sistema que se puede acomodar, ya sea en una barranca, ya sea en un río, ya sea en un canal o ya sea en una presa o una presa grande. ¿Cómo esta iniciativa, este proyecto resuelve y además pues refleja el trabajo que realiza nuestra Casa de Estudios desde el punto de vista de la investigación y la docencia, pero además también el de la difusión, doctor? Así es. Nosotros decimos que somos un ciclo virtuoso, en donde ese círculo virtuoso parte y surge de la sociedad junto con la universidad, junto con los entes públicos y privados, y juntos desarrollamos un proceso en donde todos participan para resolver este reto. Entonces, dentro de la universidad tenemos todo lo necesario para poder enfrentar este tipo de retos, para resolver los problemas que puedan venir, y somos un lugar en donde desarrollamos tecnología propia, y esta tecnología también se está planeando para que se pueda explotar y se pueda transferir a empresas, y que estas empresas, que ya también hay empresas interesadas, y estamos también incubando una empresa con los estudiantes que desarrollaron este proyecto para que ellos generen cierta tecnología que se pueda también ofertar, ya sea nacional o internacional. Esto tiene que ver con la campaña también de la UNAM Resuelve, que pues es de alguna manera el eslogan que ha tenido muy presente nuestra universidad a lo largo de todo este tiempo, sí, generando conocimiento, alternativas, soluciones a problemáticas no solamente universitarias, sino de la sociedad. ¿Cómo ha sido este proceso, doctor? Bueno, pues este proceso es un ejemplo donde nosotros decimos que nuestros sistemas hablan por sí mismos. Estos sistemas funcionan, trabajan, operan, evolucionan, se perfeccionan y están dando resultados. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hace la universidad, en donde la UNAM resuelve retos, problemas reales, en donde nosotros estamos regresando a la sociedad el beneficio de la tecnología y del conocimiento que somos capaces de generar. ¿Qué tiene que suceder? Es decir, ¿cuáles son esas etapas, esos procesos para que una idea que solucione alguna problemática se convierta en una solución real a nivel masivo? Bueno, en este caso, por ejemplo, estoy imaginándome ahorita cuando los estudiantes, alumnas y alumnos de, por ejemplo, de diseño industrial, de ingeniería, de diferentes áreas, hacían sus primeros trazos, sus primeras ideas, cómo iban a las presas a hacer sus primeros experimentos con algunos pequeños prototipos, y cómo esto se fue transformando en planos, en dibujos, en elementos que poco a poco se fueron generando y se fueron siendo realidad, hasta llegar las primeras pruebas, el hacer pequeñas correcciones, y ya en la actualidad ya decimos que ya tenemos 3 iteraciones, que son 3 iteraciones que van perfeccionando y que se van mejorando a todo el entorno, que vamos cada vez abarcando más y más retos de diferentes características. Y en este sentido de crecimiento y de responsabilidad, pero también pues de compromiso, ¿qué es lo que esperarían de Enjambre para un futuro a mediano plazo, doctor? Bueno,
lo que esperamos de Enjambre es que en mediano plazo estemos resolviendo toda la problemática de recuperar los cuerpos de agua de México. Por lo menos de la Ciudad de México. Pues ya tenemos algunos ofrecimientos de algunos estados, e inclusive también en la Florida, en Estados Unidos, también hay interés de algunas personas que nos han preguntado, y también en Latinoamérica. Entonces, lo que pensamos es, primero, ir resolviendo el problema en México, desarrollarlo bien y poco a poco irlo sembrando en diferentes lugares. Ese es el reto. Claro, y además van, digamos, dando pasos como muy acertados. Fueron reconocidos en esta segunda edición del Reto Nacional de Sostenibilidad, Juntos por el Agua. Así es. Participamos, presentamos este proyecto, y este proyecto se desarrolló también durante un año, en donde tuvimos la oportunidad de mostrarlo, de probarlo y de mostrar las virtudes que este sistema puede generar, y fuimos uno de los 5 finalistas de este evento. ¿Cómo entiende, para ir terminando, doctor, el tema de la sostenibilidad en pleno 2026, cuando además, lo decíamos al principio, el agua es una preocupación global? Bueno, esto es muy sencillo. Si dejas una cubeta de agua fuera de tu casa y simplemente ahí la dejas, se llena de mosquitos, se llena de basura, se contamina y se pudre. Nosotros vemos que como sociedad tenemos que trabajar desde las personas que tiran la basura, desde las autoridades que se encargan de resolver y de administrar este recurso, hasta pues la industria, la sociedad, que son los que pueden beneficiarse al resolver este tipo de retos. Nosotros lo que vemos no es culpa de una sola persona, de un solo ente, sino tenemos que trabajar en forma de como una sociedad, como un grupo que entre todas y todos podemos resolver este tipo de retos. Y partiendo del hecho de que se trata de problemas complejos, para lo cual se requieren pues esas soluciones complejas y coordinadas. ¿Cuál sería el mensaje, doctor, en términos de lo que la ciencia puede hacer para solucionar problemáticas no solo complejas, sino tan prioritarias como es el tema del agua? Así es. Bueno, pues este es un ejemplo donde a través del conocimiento, a través de hacer ciencia, a través de desarrollar tecnología, y cómo esta tecnología puede también permear hacia la sociedad, hacia talleres, hacia empresas, cómo juntos podemos generar este proceso donde la UNAM está resolviendo, donde la UNAM resuelve este tipo de retos. Es un ejemplo. Como sociedad tenemos que seguir avanzando en este camino, y es un ejemplo palpable, real, que podemos generar muchos beneficios. Exacto. Y la prueba es este Enjambre y otras tantas iniciativas que están ya justo eso, solucionando las problemáticas sociales, y es una invitación también a que todos, desde el lugar en el que nos encontramos, nos sumemos a estas problemáticas, porque sí, efectivamente, la UNAM resuelve, como lo decimos aquí todos los días, la UNAM responde. Doctor Alejandro Ramírez Reivich, académico de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos, y pues mucho éxito con este perfeccionamiento de Enjambre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, cambiamos de tema. La Filmoteca de nuestra universidad nos invita a la proyección del documental Rebeldas, una remembranza de las directoras Tabata Salinas y Andrea Gaut sobre el peso político del séptimo arte. Se trata de un trabajo que propone una amplia revisión de archivo de la actividad del colectivo Cine Mujer, una asociación feminista creada en nuestro país que plasmó pues la experiencia de la vida de las mujeres frente a la aplastante voz machista del cine latinoamericano en las décadas pasadas. La siguiente oportunidad para conocer esta historia es precisamente mañana, sábado 21 de marzo, en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Los detalles sobre esta y otras proyecciones los encuentran en el sitio y en las redes sociales de Filmoteca UNAM. El primer vuelo comercial en el país fue toda una aventura, y para saber cuándo y cómo se dio esa experiencia que marcó un parteaguas en el comercio, la economía y la seguridad, tiene sus orígenes en algún punto de nuestro Golfo de México.
La conquista del aire. Durante los años 20, México atravesó una época turbulenta socialmente por la Revolución Mexicana y a nivel internacional por la Primera Guerra Mundial. Pero el 30 de agosto de 1921 marcó un antes y un después. Se realizó el primer vuelo comercial de México, es decir, que estuvo abierto a que cualquier persona comprara un boleto de avión para su traslado. El vuelo debía salir del aeródromo de Balbuena, pero la noche anterior cayeron fuertes lluvias y el aeródromo estaba inundado. Entonces, el avión fue trasladado al hipódromo de la Condesa en la Ciudad de México, de donde despegó con destino a Tampico, con una breve escala en Tuxpan, Veracruz. Se trató de un avión biplano, Lincoln Standard, que fue operado por la recién fundada Compañía Mexicana de Transportación Aérea y piloteado por Charles B. Pickup. ¿Por qué el vuelo se dirigió al estado tamaulipeco? Hay que recordar que en esta región existía un gran desarrollo petrolero y Tampico era un importante centro industrial, por lo que era muy relevante que contara con rutas comerciales. Humberto Jiménez, el primer pasajero que compró un boleto, era un pagador de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila. Aquel vuelo no solo lo llevaba a él, también cargaba correspondencia y periódicos, mostrando cómo el aire se convirtió en una nueva alternativa de comunicación. Durante un tiempo, los vuelos se dedicaron a transportar pasajeros y la nómina de los empleados de las compañías petroleras inglesas y estadounidenses de manera segura. Eventualmente, el turismo por transporte aéreo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, comenzó a ser impulso del progreso nacional. No solo se construyeron nuevos aeropuertos en Veracruz, Tampico, Tuxpan y áreas circundantes, sino que se diseñó una red aérea enfocada en el Golfo de México, haciéndolo el epicentro del crecimiento aeroportuario nacional y un área clave para el comercio y la interacción entre estados. Ese impulso permitió a la aviación conectar regiones, activar la economía, facilitar el comercio y fortalecer la seguridad nacional. De manera simbólica, el crecimiento del transporte aéreo en el Golfo representa la unión entre tierra, mar y aire, tres fuerzas que dinamizan a México. Actualmente, recordamos y celebramos los más de 100 años del primer vuelo comercial en México, un legado que nació en las costas del Golfo y que sigue llevando a nuestra nación hacia el futuro, como un símbolo de progreso, unión y esperanza, que al día de hoy sigue impulsando a México a nuevas alturas. El IMSS y la UNAM unen esfuerzos para reducir el número de casos de VIH a través de una estrategia enfocada particularmente entre las juventudes a partir de la prevención. Cuando a mí me diagnostican de VIH, padezco de una discriminación. Es muy complejo defender tus derechos porque estás en un contexto de vulnerabilidad. Desde entonces, Adrián defiende a quienes viven con VIH. Parte de su labor se enfoca en trabajar en favor de las juventudes. Es un grupo prioritario para hacer acciones de prevención, pero nunca había cómo llegar a las escuelas. Razón por la que impulsó una estrategia junto a la UNAM y el IMSS para que la comunidad estudiantil que lo requiera reciba PrEP y PEP. El PrEP es un tratamiento preexposición. ¿Esto qué quiere decir? Que se toma la terapia antirretroviral de forma preventiva, sin tener el virus, pero sí teniendo el riesgo de exposición. La PEP es profilaxis postexposición, tratamiento que reduce el riesgo de infección si hubo posible exposición al virus. Para ello se implementó un módulo de servicios cerca de Ciudad Universitaria. Es el primer programa entre una institución de seguridad social y una universidad tan grande como la UNAM en prácticamente toda América Latina. Estos tratamientos han influido en la reducción de nuevos casos a nivel mundial, de 2.2 millones en 2010 a 1.3 millones en 2024. Y es una decisión muy acertada porque en los jóvenes es donde inicia esta exposición a estos riesgos de salud sexual. Hacer que el lugar de intervención esté libre de estigma y discriminación asociado al ejercicio de la sexualidad, a las preferencias sexuales y a las prácticas sexuales.
Con esta información terminamos nuestro programa de hoy, también la semana, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y les recordamos a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.